Muy buenas tardes. Les saluda el profesor de química José Manuel Churata Chávez. Hoy nos toca desarrollar la semana número 6, reacciones químicas y nucleares, y estequiometría parte 3. Bien, vamos a dar inicio a la clase. Tenemos aquí reacción química. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es el cambio o transformación de una o más sustancias llamadas reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes, llamados productos. Durante una reacción química ocurre ruptura y formación de enlaces químicos. Acá tenemos el hidrógeno y el nitrógeno reaccionan para producir amoníaco, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de reacción química. El nitrógeno reacciona con el hidrógeno. Tenemos el nitrógeno, reacciona con el hidrógeno para producir amoníaco. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una reacción, química. Nuevamente, reacción química es el cambio o transformación de una o más sustancias llamados reactantes en otras nuevas con propiedades diferentes llamados productos. Entonces vamos a pasar de los reactantes, ¿no?, que son las sustancias iniciales, a los llamados productos, que son las sustancias finales. Durante una reacción química ocurre ruptura y formación de enlaces químicos. O sea, en una reacción química vamos a decir que se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces químicos. Ecuación química. Acá tenemos la reacción química representada a través de una ecuación química. Tenemos a los llamados reactantes y a los llamados productos. Acá tenemos a los reactantes y a los productos. El potasio reacciona con el agua para formar hidróxido de potasio más hidrógeno molecular. Entonces acá tenemos la flecha de reacción, ¿no? El sentido de la reacción, donde los coeficientes 2, 2, 1 significan coeficientes estequiométricos. S va a significar el estado físico, que significa sólido, pues, ¿no? L va a significar líquido. Y G va a significar gaseoso o gas, pues, ¿no? Es un gas. Ahora, si aparece AC, va a significar acuoso, o sea, disuelto en agua. Eso significa acuoso. Y la flechita significa el sentido de la reacción. Entonces acá tenemos la ecuación química, que es una representación de la reacción química. O sea, la reacción química se representa a través de una ecuación química. Clasificación de reacciones químicas. Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacciones de adición, síntesis o combinación. Entonces tenemos acá A, ¿no? Tenemos A que reacciona con B para formar el compuesto AB, pues, ¿no? A reacciona con B para formar AB. Ejemplo, tenemos el hidrógeno reacciona con el oxígeno para formar la molécula de agua. Entonces, esto es un ejemplo de una reacción de adición. Aquí tenemos nitrógeno que reacciona con hidrógeno para formar el amoníaco, ¿ya? Forma el amoníaco. Y ahí tenemos una reacción de síntesis, ¿ya? Una reacción de síntesis.
Clasificación de reacciones químicas. Según el comportamiento de los reactivos, las reacciones pueden ser de adición, síntesis o combinación. Tenemos el reactante A que reacciona con el reactante B, que va a dar el producto AB. Ejemplos: hidrógeno gas más oxígeno gas me da la molécula de agua gas. ¿No? Esa es la síntesis de Lavoisier. Tenemos el nitrógeno gas más hidrógeno gas me da el amoníaco gas. Y esa es la síntesis de Haber-Bosch. Clasificación de las reacciones químicas. Según el comportamiento de los reactivos, tenemos reacción de descomposición. Bueno, la descomposición es lo contrario a la adición, pues, ¿no? La descomposición es lo contrario a la adición. Mientras la adición se unen los átomos, la descomposición sería la separación. Acá tenemos el compuesto AB, ¿no? Este compuesto AB se separa en A más B. Entonces acá se ha separado, ¿no? Esto es una reacción de descomposición. Ejemplo, tenemos el clorato de potasio. El clorato de potasio se separa formando oxígeno molecular más cloruro de potasio. Entonces, esto, por ejemplo, es una reacción de descomposición. Este compuesto, clorato de potasio, se calienta y se separa en oxígeno molecular más cloruro de potasio. Esto es una reacción de descomposición. Aquí tenemos el agua, le hacemos pasar corriente eléctrica y se separa pues en hidrógeno más oxígeno. Esto también es otro ejemplo de reacción de descomposición. Es decir, las reacciones de descomposición es cuando se separan, ¿no? Hay una separación, ¿no? Se están separando. Entonces, el clorato de potasio se separa con calor. A ese proceso se llama pirólisis. Lisis es romper y piro significa fuego, ¿no? Romper con fuego. Entonces, el clorato de potasio se separa en oxígeno más cloruro de potasio debido al calor, al fuego, pues, ¿no? En el caso del agua que forma hidrógeno más oxígeno, al paso de la corriente eléctrica, a este proceso se le conoce como electrólisis. Lisis es romper y electro es electricidad. Lisis, romper con electricidad, ¿no? Entonces eso es lo que significa. Entonces la molécula de agua la podemos romper, se podría decir, al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Y se forma hidrógeno más oxígeno. Clasificación de reacciones químicas. Según el comportamiento de los reactivos. Reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Tenemos acá A más BC me da AC más B. Entonces, esto es una reacción de sustitución. Bueno, podríamos decir que acá tenemos este compuesto BC. Ahí está. Y A viene por acá y lo va a sacar a B. B es desplazado, es sustituido, pues, ¿no? Entonces ahora A se ha quedado con C. A se ha quedado con C. Y B ha sido desplazado, ¿no? Ha habido un desplazamiento, ¿no? Han desplazado a B, han ocupado su lugar. Entonces, esto de acá es una reacción de desplazamiento o de sustitución. Acá tenemos el sodio, ¿no? El sodio. Ahí está el sodio. Viene acá en el agua, va a desplazar un átomo de hidrógeno, ¿no? Y se va a formar el hidróxido de sodio más hidrógeno molecular, ¿no? Está ocurriendo una reacción de desplazamiento. Aquí el zinc viene por acá y va a desplazar al cobre, lo saca al cobre y el zinc ahora está con el sulfato, se forma el sulfato de zinc, más el cobre que ha sido desplazado, ¿no? Entonces ha habido una reacción de desplazamiento. Clasificación de las reacciones químicas. Según el comportamiento de los reactivos, tenemos las llamadas reacciones de sustitución o desplazamiento simple, ¿no? Es cuando un átomo desplaza a otro átomo.
En este caso, A desplaza a B. Y A se queda con C, más B. Seguimos. Clasificación de las reacciones químicas, según el comportamiento de los reactivos. Reacciones de desplazamiento doble o metátesis. Ajá. Bueno, en este caso, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que este compuesto AB podemos dividirlo en dos partes. Acá habría un catión y un anión, ¿no? Donde A sería el catión y B sería el anión. Así, mira, ¿no? A sería como el catión y B sería como el anión. Generalmente, ya vamos a decir que generalmente el que está a la derecha es el anión y el que está a la izquierda es el catión. Lo mismo podemos hacer con el compuesto CD. Acá podríamos decir que acá también hay un catión y tenemos un anión. El catión sería C y el anión sería D. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Va a suceder que A, que es el catión, va a buscar a D. Uy, va a buscar a D. Y acá está D, que es el anión, ¿no? Entonces, ahí está D. Entonces, A se une con D para formar el compuesto AD. Y ahí está. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, tenemos aquí el compuesto AB más el compuesto CD. Entonces, A, que es el catión, se va a unir con D, que es el anión, para formar el compuesto AD. Y diremos que acá el anión, que es P, se va a unir con este catión de aquí, con este catión de aquí, que es C, pues, ¿no? Así es. Entonces, el anión que es B se une con C. Bueno, de eso se trata, pues, ¿no? A ver, bien, otra vez. Entonces, una reacción de desplazamiento doble o metátesis, aquí vamos a tener que A va a ser el catión y B va a ser el anión. C va a ser el catión y D es el anión. Este catión va a buscar a este anión. Entonces, ellos se unen para formar este compuesto de acá, AD. Y este anión busca este catión para formar este compuesto que es CD. Así, mira. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos en este compuesto a la plata, más 1, y al ion nitrato, menos 1. Acá tendríamos al ion hidrógeno y al ion cloruro. Entonces, el ion plata se va a ir con el ion cloruro para formar el cloruro de plata. Y el nitrato se une al ion hidrógeno para formar el ácido nítrico. Como puedes observar, ha habido una reacción de doble desplazamiento, doble sustitución, o mejor dicho, un reordenamiento de los iones. En este otro caso, tenemos al sulfato de sodio. Entonces acá tenemos dos iones sodio, que son cationes, y al sulfato, que es el anión. Y acá tenemos al plomo más 2 con el nitrato. Ahí está el nitrato, son dos nitratos. Entonces, ellos van a reaccionar. ¿Cómo? Va a reaccionar este ion sodio, se une al ion nitrato. Ahí está. Para formar el nitrato de sodio. Ya va a formar el nitrato de sodio. Y el sulfato se va a unir al plomo para formar el sulfato plumoso. Pues, ¿no? Ahí está el sulfato plumoso. Y eso es una reacción de doble desplazamiento, doble sustitución o metálisis. Seguimos. Clasificación de las reacciones químicas.
Otra forma de clasificar las reacciones químicas es por su energía, ¿no? Clasificación en base a su energía. En este caso tenemos las reacciones exotérmicas. Acá tenemos las reacciones exotérmicas. Ejemplo, reacción de combustión completa. Bueno, se le llama completa porque se está formando el dióxido de carbono. Entonces, reacciones exotérmicas cuando se libera calor, ¿no? Entonces, el calor es un producto de la reacción química. Entonces, acá tenemos el calor como producto. Entonces, cuando se libera calor, vamos a decir que es una reacción exotérmica. Entonces, acá tenemos la zona del oro, ¿no? Tenemos nuestra reacción química. Ahí está. Y el calor es un producto de la reacción. Puede ser también expresado con valor numérico, pues, ¿no? 803 kJ por mol, ¿no? Entonces acá sería una reacción exotérmica. Ahora, en este otro caso, la reacción química es esto, ¿no? Esto va a ser la reacción química. Ahí está. Y me dan de dato el delta de H. Me dicen que la variación de entalpía es menos 803 kJ por mol. Acá yo me fijo en el signo. El signo es negativo. Como el signo es negativo, eso va a significar que la reacción es exotérmica. ¿Ya? Va a ser exotérmica. Entonces, una reacción va a ser considerada exotérmica, ¿no? Va a ser considerada exotérmica cuando el signo que tiene la variación de entalpía es negativo. ¿Ya? Entonces, yo con ese signo negativo me guío y sé que esa reacción va a ser exotérmica. Entonces, acá ponemos que sabemos que esto de acá, al ser negativo, va a ser exotérmico. ¿Ya? Exotérmico. Seguimos. Reacción endotérmica. ¿Cuándo diremos que una reacción es endotérmica? Cuando absorbe energía, o sea, necesita de absorber energía del medio que lo rodea, pues, ¿no? Por ejemplo, el óxido mercúrico más calor me da mercurio más oxígeno, entonces está absorbiendo energía. Puede ser valor numérico, ¿no? 181,6 kJ/mol. Entonces, todo esto representa la reacción, pues, ¿no? Y vemos ahí que el calor está en la zona de los reactantes. Pero, ¿qué pasaría si ahora no me dan de esta forma? Me dan el valor de la entalpía. Entonces, esto de acá representa la reacción química. ¿Ya? Esta es la reacción química. Y me dan de dato aparte la variación de entalpía. Ahí está. Entonces, la variación de entalpía va a ser más 181,6 kJ/mol. Entonces, como tiene este signo positivo, yo voy a saber que es una reacción endotérmica. Entonces, acá me voy a guiar de este signo, pues, ¿no? De este signo positivo. Entonces, el signo positivo me va a indicar que la reacción es endotérmica. Como dato, tenemos la variación de entalpía. ¿Seguimos? Seguimos. Reacciones irreversibles, ¿no? Según el sentido de la reacción. Tenemos las llamadas reacciones irreversibles. Irreversible significa que el reactante va a cambiar y va a formar el producto y el producto queda como producto, no regresa al reactante, ¿no? Eso es irreversible. Y lo vamos a reconocer por la flechita. Mira, un solo sentido, ahí está. Entonces acá yo veo una sola flechita, una sola flechita. Entonces ese tipo de reacciones se van a llamar reacciones irreversibles. Una vez que se ha formado el producto, ya no retorna a ser reactante.
¿Ya? Esas son las reacciones irreversibles. Luego tenemos las reacciones reversibles. Vamos a reconocer las reacciones reversibles porque aparecen dos flechitas, dos sentidos de reacción, en dos direcciones. Ahí está, mira. Entonces, ahí tenemos las llamadas reacciones reversibles. El nitrógeno más el hidrógeno va a formar amoníaco, pero el amoníaco va a regresar a ser nitrógeno más hidrógeno. Entonces, esta reacción es reversible, pues, ¿no? Va a ser reversible. Aquí también, esto va a ser reversible porque hay dos flechas, dos sentidos, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, el reactante se puede convertir en producto y el producto puede regresar a ser reactante. Entonces, esta reacción es reversible. Esta de acá también va a ser reversible. Entonces, vamos a identificar las reacciones reversibles cuando tienen dos flechas. Irreversibles cuando tienen una sola flechita. De reactante a producto, nada más. Reversibles, dos flechitas. Seguimos. Según el cambio del número de oxidación, tenemos las reacciones redox. Bueno, ¿qué cosa es una reacción redox? Iremos acá. Red y ox. Red significa reducción. Y ox va a significar oxidación. Ahí está. Reducción, oxidación. La reducción debemos relacionarlo con la ganancia, que va a ganar electrones. Y la oxidación hay que relacionarlo con la pérdida, pierde electrones. ¿Ya? Entonces, cuando gana electrones es una reducción y cuando pierde electrones es una oxidación. ¿Ya? Eso serían las llamadas reacciones tipo redox, pues, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a colocar la siguiente representación. Yo acá tengo 0, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2. Supongamos que esta línea representa el estado de oxidación o el número de oxidación. Ya, estado de oxidación o número de oxidación. Si el estado de oxidación o número de oxidación parte o inicia en 0 y termina en 2, entonces diremos que esto es una oxidación. Ya se está oxidando. Y en esta oxidación, al pasar de 0 a 2, ¿no? Al pasar de 0 a 2 se está oxidando y pierde 2 electrones. Pierde 2 electrones. Ahora, pero si yo inicio en 2 y termino en 0, en sentido contrario, entonces, ¿qué diremos? Que en este caso vamos a tener una reducción. Y en esta reducción se gana 2 electrones. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Mira, sí. Yo podría tener, por ejemplo, el caso del zinc más 2. Ah, no, sería el zinc 0. Comenzamos con el zinc 0. El zinc 0 sólido. Y él se convierte en zinc más 2, acuoso, más 2 electrones. Entonces, como está pasando de 0, el zinc está pasando de 0 a zinc más 2, diremos que se está oxidando, ¿no? Esto va a ser una oxidación. ¿Ya? Esto representa, o sea, como los electrones están en el producto, vamos a decir que se pierde. Se pierde 2 electrones, ¿no? El zinc ha perdido 2 electrones. Entonces el zinc 0 se convierte en zinc más 2 electrones que está perdiendo el zinc. Eso sería un proceso de oxidación. Ahora, pero esto también lo podemos representar de otra forma. Estos 2 electrones que están sumando acá pueden pasar al otro lado restando. Entonces yo pondría por acá el zinc sólido menos 2 electrones. Entonces va a formar el zinc más 2 acuoso. Entonces acá, ¿qué está ocurriendo? Acá lo que está ocurriendo es que el zinc 0 pasa a zinc más 2 y pierde 2 electrones también. Y esto también representa una oxidación. Lo que nosotros vamos a trabajar va a ser con esta forma, esta presentación. ¿Ya? La de acá. Ahí está. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿No? El zinc 0 pasa a zinc más 2 electrones.
Profesor, ¿yo puedo pasar los electrones al otro lado? Claro. De lo que está con +2 pasa al otro lado con -2. No habría ningún problema. ¿Ya? Y sigue siendo una oxidación. Ahora, el otro caso sería que yo tenga el zinc +2 acuoso, él gane 2 electrones y se convierte en zinc 0, sólido. Así mismo. Entonces, en este caso, el zinc está pasando de 2, ¿no? Su estado de oxidación es 2, está pasando a 0. Al pasar de 2 a 0, se está reduciendo. Entonces, esto para mí va a representar una reducción. ¿Ya? Esto representa una reducción. Entonces, acá tenemos el zinc 2 que está pasando a zinc 0. Y él se está reduciendo. Como acá se están sumando 2 electrones, diremos que está ganando. Gana 2 electrones. Entonces, en los procesos de reducción se gana electrones. Y en los procesos de oxidación se pierde electrones. Acá tenemos nuestro ejemplo, que dice que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para formar amoníaco. Entonces, el nitrógeno, que está con 0, está pasando a -3. ¿Por qué es eso, profesor? Bueno, si está en 0 y pasa a -3, sería algo así, mira. Está en 0, vamos a ponerlo acá. En 0, inicia con 0 y termina en -3. De 0 a -3 se está reduciendo. Está ocurriendo una reducción. Está pasando de 0 a -3. Y si se reduce, gana. Está ganando 3 electrones. ¿Ya? Eso está pasando con el nitrógeno. Al pasar de 0 a -3, se está reduciendo y está ganando 3 electrones. En cambio, el hidrógeno, que está aquí con 0, está pasando a hidrógeno +1. Al pasar de 0 a 1, ¿qué significa eso? Que está yendo en esta dirección. Entonces se está oxidando. El hidrógeno se oxida al pasar de 0 a 1. Y en esa oxidación pierde un electrón. Ya va a perder un electrón. Entonces, esto de acá es una reacción redox. El número de oxidación está cambiando. El hidrógeno, vamos a decirlo así, se está oxidando y el nitrógeno se está reduciendo. Y ahí tenemos el redox, bueno, la reducción y la oxidación. Nitrógeno se reduce, el hidrógeno se oxida. Luego tenemos aquí otro ejemplo, el zinc 0 pasa a zinc +2. De 0 a +2 se está oxidando, ¿no? Esto es una oxidación. Y también tenemos acá al hidrógeno que está con +1 y el hidrógeno pasa a 0. De 1 a 0 se está reduciendo. Esto es una reducción. Oxidación, reducción. Reacción tipo redox. ¿Listo? Seguimos. En toda reacción redox, ¿qué tenemos acá? La reducción disminuye el número de oxidación, ganancia de electrones. Y la oxidación aumenta el número de oxidación, pérdida de electrones. Entonces, ¿quién se reduce? El hidrógeno, al pasar de +1 a 0. Entonces, acá está indicando que el hidrógeno está pasando de +1 a 0. Entonces, eso se va a llamar reducción. Al pasar de +1 a 0, gana un electrón, pero como se trata de 2 átomos, va a ganar 2 electrones. Entonces, acá vemos que hay 2 electrones que ganan. 2 electrones ganados, pues, ¿no? Y luego tenemos, aumenta el número de oxidación, pérdida de electrones. Tenemos acá el caso del magnesio que pasa de 0 a +2. De 0 a 2 se está oxidando, eso es una oxidación. Y si eso es una oxidación, significa que acá estos 2 electrones se están perdiendo. Entonces se pierde
2 electrones. ¿Ya? Estamos perdiendo 2 electrones. Seguimos. En toda reacción redox tendremos al agente reductor, al agente oxidante, a la forma oxidada, a la forma reducida. Bien, entonces acá vamos a ver que el magnesio al pasar de 0 a +2 se ha oxidado, ¿no? Esto es la oxidación. Entonces, este magnesio se convierte en el agente reductor. Acá lo vamos a llamar agente reductor. ¿Y quién más está cambiando? El hidrógeno de +1 está pasando a 0. Entonces, al pasar de +1 a 0, se está reduciendo, ¿no? Eso representaría la reducción. Y como es la reducción, entonces acá tendríamos al agente oxidante. Ahí tenemos a los dos agentes, el agente reductor, que es el magnesio, y el agente oxidante, que es el cloruro de hidrógeno, ¿no? O el ácido clorhídrico. ¿No? El ácido clorhídrico sería, ¿no? Ahora, acá tenemos el producto de la oxidación, sería esto de acá, sería la forma oxidada. A esto le vamos a llamar la forma oxidada. Y el producto de la reducción sería, ¿no? El hidrógeno. Y a eso le vamos a llamar la forma reducida. ¿No? Ahí tenemos la forma reducida. Seguimos. Clasificación de las reacciones químicas. Según cambio del número de oxidación. Reacciones no redox. Aquí tenemos, ¿qué tenemos por acá? Bueno, si dice no redox, significa que el número de oxidación no está cambiando. No hay cambio en el número de oxidación. Entonces acá nosotros hacemos la flecha, va a ser como un límite, una frontera. Y esta va a ser la zona de los reactantes. Y esto va a ser la zona de los productos. ¿Ya? Reactantes y productos. Entonces acá vamos a ver que el sodio +1, en los reactantes el sodio está con 1. Y acá el sodio sigue con 1, no ha cambiado. No está cambiando el sodio. Por acá tenemos al cloro -1. Y acá el cloro sigue siendo -1. No ha cambiado tampoco el cloro. ¿Ya? El sodio y el cloro no están cambiando. ¿Ya? No están cambiando. Luego tenemos por acá el hidrógeno que es +1. Y acá el hidrógeno también es +1. Tampoco ha cambiado el hidrógeno. ¿No? No está cambiando. Y el oxígeno -2, oxígeno -2. Ninguno ha cambiado. A ese tipo de reacciones donde el estado de oxidación o número de oxidación no está cambiando, se le llama reacciones no redox. Ya es una reacción no redox. Acá también, mira, acá podemos poner esta línea frontera. Tenemos acá la zona de los reactantes y acá tenemos la zona de los productos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la plata +1 en el reactante y en el producto la plata sigue siendo +1, no ha cambiado. No ha cambiado su estado de oxidación, sigue siendo 1. Sigue siendo 1. Entonces, la plata no ha cambiado. Por acá tenemos al cloro -1 y acá el cloro es -1. Tampoco ha cambiado. No ha habido cambio. Por acá tenemos al sodio +1 y acá tenemos al sodio +1. Tampoco ha cambiado el sodio. El nitrógeno es 5 y acá el nitrógeno es 5. El oxígeno -2, el oxígeno -2. Como vemos, el estado de oxidación no está cambiando. Por eso lo vamos a llamar a esta reacción también reacción no redox. No hay cambio en el estado de oxidación, no hay cambio en el número de oxidación. Seguimos. Balanceo de ecuaciones químicas. Método de tanteo o simple inspección.
Tenemos el nitrógeno que reacciona con el hidrógeno para formar amoníaco. ¿Ya? Como su nombre lo dice, tanteo, ¿no? Hay que tantear, ¿ya? Hay que tantear. Entonces, entonces, ¿cuál es la metodología en un balance por tanteo o simple inspección? Como su nombre lo dice, hay que tantear, pues, ¿no? Hay que ir tanteando. Entonces, los pasos, ¿no? Paso 1, hacer el balance del metal, pues, ¿no? Paso 2, hacer el balance del no metal. Paso 3, hacer el balance ¿de quién era? Del hidrógeno. Y paso 4, hacer el balance del oxígeno. Al oxígeno lo dejamos al último, ¿no? Ese es el método del tanteo o simple inspección, pues, ¿no? Ir balanceando primero al metal, luego al no metal, luego al hidrógeno y al último al oxígeno, pues, ¿no? Ese va a ser. Entonces acá nos ponen el ejemplo del nitrógeno, hidrógeno y amoníaco, ¿no? Este es un ejemplo. Entonces nosotros podríamos poner otro ejemplo por acá. Por ejemplo, el propano, clásico el propano, más oxígeno, flechita de reacción. Esto me da el dióxido de carbono más agua, ¿no? Entonces dividimos acá y decimos, la cantidad de átomos que hay en los reactantes debe ser igual a la cantidad de átomos que hay en el producto. Deben ser iguales, pues, ¿no? Entonces yo por acá tengo 3 átomos de carbono en el reactante y en el producto solo tengo 1. Entonces para balancear, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar por un número. Acá voy a multiplicar por 3. ¿Ya? 3 por 1 sería 3. Hay 3 átomos de carbono. Luego tenemos aquí 8 átomos de hidrógeno y acá tenemos 2. Entonces, como vemos, no son iguales. Entonces acá yo multiplicaría por 4. 4 por 2 es 8. 8 átomos de hidrógeno, 8 átomos de hidrógeno. Muy bien. Ahora, para el caso del oxígeno, este 3 va a afectar al 2. 3 por 2 serían 6. Habrían 6 oxígenos. Acá habría un 1 y sería 4 por 1, 4. Y serían 4 oxígenos. Si sumamos 6 más 4, me daría 10. 10 oxígenos. Ya tendríamos 10 oxígenos. 10 oxígenos en el producto. Ya 10 oxígenos en el producto. Ahora, en la zona de los reactantes también debe haber 10. Entonces yo digo, acá también deben haber 10 oxígenos. Pero solo tengo 2. Entonces el número que debo usar acá sería 5. 5 por 2 es 10. Y ya está. La ecuación quedó balanceada. Y ese es el método del tanteo, pues, ¿no? O simple inspección. Seguimos. Balanceo de ecuaciones químicas, método del número de oxidación. Claro, el balance redox, ¿no? A este tipo de balance le vamos a llamar balance redox, pues, ¿no? En el balance redox, vamos a llamar acá balance redox. En el balance redox, ¿qué nos exige este balance? Que el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierden. ¿Ya? Esa es la condición del balance redox. Lo que se gana, los electrones que se ganan, el número de electrones que se ganan y el número de electrones que se pierden, ¿cómo deben ser? Iguales. ¿Ya? Van a ser iguales. Entonces nosotros tenemos acá el azufre, ¿no? Menos 2, que está pasando a azufre 0. De menos 2 a 0 se está oxidando, ¿no? Esa es una oxidación. Ya eso va a ser una oxidación. ¿Por qué, profesor? Porque mira,
Aquí está el 0, acá está -1, acá está -2. Si inicio en -2 y termino en 0, voy hacia la derecha y eso es una oxidación. En cambio, el nitrógeno parte en 5 y termina en 2. De 5 a 2, ¿qué está pasando con él? Se está reduciendo. Entonces, acá tenemos +1, +2, +3, +4 y por acá +5. Entonces, él inicia en 5 y termina en 2. Ahí está. Entonces, en esta dirección se está reduciendo. Está yendo hacia la izquierda, pues, ¿no? De 5 a 2 se reduce. Se reduce. Ahora, en la oxidación se pierde electrones. Como ha pasado de -2 a 0, está perdiendo, vamos a decir acá que pierde 2 electrones, pues, ¿no? Y en la reducción se gana electrones. Al pasar de 5 a 3 está ganando. Gana 3 electrones. Pero hemos dicho que lo que se gana y lo que se pierde tienen que ser iguales. Se ha ganado 3 electrones y se ha perdido 2 electrones. Obviamente estos no son iguales. Para que sean iguales hay que multiplicar por un número, hay que multiplicar por un número. Entonces acá se multiplica por 2, 2 por 3 serían 6 electrones, y acá se multiplica por 3, 3 por 2 serían 6 electrones. Y ahora sí, ya son iguales. Se cumple la condición del balance redox. Entonces, acá tenemos el azufre que se está oxidando, esto va a representar la oxidación, y esta oxidación va a ser multiplicado por 3. Porque 3 por 2 me da 6. Y acá tenemos el nitrógeno 5, nitrógeno 2, eso es la reducción. Y esa reducción se multiplica por 2. ¿Por qué? Porque 2 por 3 me da 6. Y de esa forma el número de electrones que se gane y que se pierde, ¿cómo son? Iguales, pues, ¿no? Listo. Entonces, acá vemos que se pierde 2 electrones y acá vemos que se gana 3 electrones. Y a multiplicar 3 por 2 es 6, 6 electrones que se pierden, y 2 por 3, 6 electrones que se ganan. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos y colocamos los coeficientes estequiométricos. 3 para el azufre, 2 para el nitrógeno, 2 para el nitrógeno y 3 para el azufre. Profe, falta el agua. Ah, sí, tienes razón, falta el agua. Para el caso del agua, ¿qué hacemos para el caso del agua? Tanteo. Profesor, ¿ya aplico tanteo? Sí, hasta ahí me ayudó el balance redox. Ahora, para determinar el coeficiente del agua, aplico el balance por tanteo, ¿no? Balance por tanteo. Tanteando, sí, tanteando. Entonces, tanteando tendríamos el azufre. Acá hay 3 azufres. Acá hay 3 azufres. Acá hay 2 nitrógenos. Aquí tenemos 2 nitrógenos. 3 por 2 es 6. 2 por 1 es 2. 6 más 2 son 8 átomos de hidrógeno. Y acá solo hay 2. Como necesito 8, acá multiplico por 4. 4 por 2 me da 8 átomos de hidrógeno. Para el oxígeno, 2 por 3 es 6. 6 átomos de oxígeno. Por acá, 2 por 1, 2. 2 oxígenos. Y acá hay 1 del agua, y 4 por 1 serían 4. 4 oxígenos. Sumando, 2 más 4 me darían 6 oxígenos. Entonces, vemos 6 oxígenos balanceado. La ecuación ha quedado balanceada. Es por eso que el coeficiente del agua es 4. ¿Mm? Ese 4 se ha determinado por tanteo, tanteando. Seguimos.
Método del ion electrón en medio ácido. Esta es otra forma de hacer el balance, ¿no? Se le llama método ion electrón en medio ácido. Entonces, ¿cómo se aplica este método? Bueno, diremos, primero hay que separar los procesos. Aquí yo tengo el zinc, que está pasando a zinc más 2. O sea, esto va a representar una parte del proceso. Entonces yo voy a decir por acá que el zinc va a pasar a zinc más 2. ¿No? Esa es parte del proceso. Y el otro, bueno, para esta semireacción del zinc, diremos que el zinc pasa de 0 a más 2. Bueno, balance de masa, un átomo de zinc está balanceado, no hay problema. Entonces solamente faltaría el balance de carga. Acá la carga es 0 para el zinc y acá la carga es 2. Ah, no son iguales. Yo necesito que sean iguales. Entonces acá vamos a sumar 2 electrones. Menos 2 más 2, 0, y acá 0, y quedó balanceado, ¿no? Esta semireacción del ion electrón quedó balanceado. Ahora faltaría el del ácido nítrico. Ahora, en el caso del ácido nítrico, voy a trabajar con el oxoanión, o sea, voy a ionizarlo. O sea, voy a eliminar al átomo de hidrógeno, me voy a quedar con el oxoanión, que es esto de acá, ¿no? El henio 3 es el oxoanión. Entonces voy a poner acá al ion nitrato con carga menos 1. ¿Ya? Ahí tenemos al ion nitrato que tiene carga menos 1. Pero este nitrato se va a convertir en este dióxido de nitrógeno. Ahí está, mira. Entonces, él va a cambiar y va a formar el dióxido de nitrógeno. Listo. Entonces, esa es la otra parte, ¿no? La contraparte. Listo. ¿Qué debo hacer acá? Una vez que tengo ya elegí, ¿no? ¿Quién es el que cambia? Ya sé quién está cambiando. Entonces digo, acá tengo un nitrógeno, un nitrógeno. Entonces acá hay un átomo de nitrógeno, un átomo de nitrógeno. Acá hay 3 átomos de oxígeno y acá hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? A balance de masa, un átomo de nitrógeno, un átomo de nitrógeno, 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. El método dice que si te faltan átomos de oxígeno, vas a sumar agua, adicionar agua, agregar agua. ¿Ya? Entonces, si acá hay 3 oxígenos y acá hay 2 oxígenos, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que falta un oxígeno. Entonces lo voy a sumar una molécula de agua. Así, mira. Ahí está. 2 oxígenos más un oxígeno de acá ya son 3. El oxígeno quedó balanceado. Pero como hemos agregado hidrógeno, este hidrógeno hay que balancearlo también. Como dice, método del ion electrón en medio ácido, ¿no? En medio ácido, el hidrógeno va a entrar en forma de protón o de ion hidrógeno. Entonces acá hay 2 hidrógenos, entonces acá le vamos a sumar 2 hidrógenos. Así, mira. Ahí está, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. ¿No? Ahí tenemos al protón, pues, ¿no? Ahí tenemos al protón. Balanceado. Hemos terminado el balance de masa. Pero faltaría hacer el balance de las cargas eléctricas. Para el balance de las cargas eléctricas, ¿no? Hay que balancear la carga eléctrica. Aquí la carga va a ser más 2. Y aquí la carga eléctrica va a ser menos 1. Si sumamos más 2 menos 1, aquí la carga va a ser de más 1. Entonces, los reactantes tienen una carga total de más 1. En el producto, este óxido no tiene carga, es 0. Y el agua también es 0. Y 0 más 0 me da 0, pues, ¿no? Profesor, pero deberían ser iguales. Sí, tienes razón, deberían ser iguales. Pero no son iguales, pues, ¿no? Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como el método dice, método ion electrón, acá dice electrón, voy a utilizar al electrón. Recordemos que el electrón tiene carga negativa, ¿no? O sea, un electroncito tiene carga menos 1. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Aquí le voy a sumar un electroncito. Pero este electroncito es menos 1. Menos 1 más 1, esto de acá ya me da 0. Y 0 va a ser igual a 0. ¿Listo? Hemos balanceado la carga eléctrica.
hemos agregado un electrón aquí, más un electrón. En la zona de los reactantes. Como está en la zona de los reactantes, se está ganando. Y si se gana electrones, este proceso es un proceso de reducción. Entonces acá los electrones están en el producto, acá se pierde. Y si acá se pierde electrones, este es un proceso de oxidación. Y así hemos identificado la oxidación y la reducción. Cuando los electrones aparecen en el producto, se está perdiendo electrones, eso es una oxidación. Y cuando los electrones aparecen en los reactantes, cuando los electrones aparecen en los reactantes, se está ganando electrones. Y eso sería una reducción. Listo. Muy bien. Ahora, pero recordemos que los electrones ganados y perdidos tienen que ser iguales. Yo puedo observar acá que se ha perdido 2 electrones en el zinc y se ha ganado un electrón en la reducción. Entonces, no son iguales todavía. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacer que sean iguales, pues, ¿no? Entonces, en ese caso, a esta segunda reacción hay que multiplicarle por 2. 2 por 1, 2. Entonces, el que me interesa es este electroncito de acá. 2 por 1, 2. Y como acá ya son 2, lo que se pierde y lo que se gana ya son iguales. Ya hemos terminado con el balance redox. ¿Sí? Hemos terminado con el balance redox. Entonces, los coeficientes serían, para el zinc es 1, para el nitrato sería 2 por 1, sería 2, acá sería 2. Para el otro zinc es 1, es 1. Para el dióxido de nitrógeno sería 2, acá es 2. Para el agua sería 2, y aquí es 2. ¿Cómo se termina? Se termina por tanteo, ¿no? Entonces, ya hemos terminado con el balance ion-electrón. Ahora tenemos que terminar con tanteo, ¿no? Tanteando. Entonces, nosotros decimos acá, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, faltan los hidrógenos, ¿no? 2 por 2 son 4, 4 hidrógenos. Entonces, acá están los 4 hidrógenos, ¿no? 4 hidrógenos ácidos, ¿no? Tenemos 4 hidrógenos ácidos. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Balance por tanteo. Un zinc, está balanceado el zinc. 2 nitrógenos. Ah, pero acá hay 1 por 2 es 2. Y acá hay 1 por 2 es 2. 2 más 2. Ah, no, y acá hay, claro, 2 más 2 son 4. Es por eso que este 2 se cambia por este 4. Porque acá aparecen 4 nitrógenos, pues, ¿no? En el producto hay 4 nitrógenos. Entonces acá aparece el coeficiente 4. Pero como habían 4 ácidos del balance, estos 4 ácidos se cancelan y se incluyen en el ácido nítrico. Serían 4. Entonces 4 nitrógenos, 4 hidrógenos, y acá sería 2 por 2, 4 hidrógenos, 4 por 3, 12 oxígenos, 3 por 2, 6, y 2 por 2, 4. 6 más 4 es 10. Más 2 de acá sería 12. Entonces, 12 oxígenos y 12 oxígenos. La ecuación quedó balanceada. Los coeficientes es 1, 4, 1, 2, 2. Y ese es el método ion-electrón en medio ácido, ¿no? Seguimos. Ahora pasamos a las reacciones nucleares. Dice, intervienen las partículas que conforman el núcleo. Claro, ¿qué encontramos en el núcleo del átomo?
Bueno, en el núcleo del átomo encontramos protones y en el núcleo encontramos neutrones. Eso dice, ¿no? Intervienen las partículas que forman el núcleo. ¿Y qué encontramos en el núcleo del átomo? Protones y neutrones, ¿no? Protón y neutrón están en el núcleo. Los elementos pueden convertirse en otros elementos. Claro, en las reacciones nucleares, la identidad de un elemento cambia, pues, ¿no? Se puede convertir en otro elemento diferente. Se absorben o liberan enormes cantidades de energía. Claro, en las reacciones nucleares se liberan enormes cantidades de energía. En las reacciones químicas solo participan los electrones de la capa de valencia, claro. Acá lo que vamos a tener es electrones, pues, ¿no? Los electrones que tienen carga negativa. Y los electrones que participan son los electrones del mayor nivel de energía, ¿no? O de la capa de valencia. No se forman nuevos elementos. Claro, en las reacciones químicas no se están formando nuevos elementos. Se absorben o liberan cantidades de energía relativamente pequeñas. Claro, para decir que es pequeña es comparado con respecto a quién, a la nuclear, pues, ¿no? Si la energía liberada en una reacción química es como una constante K, por ejemplo, en las nucleares va a ser 1 con 6 ceros veces K. Entonces, la diferencia es de 1K a 1.000.000 de K. Entonces, una reacción nuclear libera 1.000.000 de veces más energía que una reacción química. Entonces, ahí está la diferencia energética. Aproximadamente, obviamente es aproximado. Seguimos. Reacciones de desintegración radiactiva. Tenemos acá un núcleo radiactivo. Ahora, este puede ser un emisor tipo alfa, beta o gamma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá a la sustancia, ¿no? Acá va a estar nuestra sustancia. Vamos a por acá. La sustancia radiactiva, ¿no? Acá han puesto radiactiva, pues, ¿no? Bueno, se le puede llamar radioactiva o radiactiva. Entonces, acá sería radiactiva. Entonces, esta sustancia se llama radiactiva porque de ella salen los rayos alfa o las emisiones alfa. Y después que salió un alfa, sale el gamma, pues, ¿no? Así, mira. O la sustancia puede ser un emisor beta. Entonces, esta sustancia emite rayos beta, ¿no? Y después emite el rayo gamma, pues, ¿no? Bueno, se les llamó rayo inicialmente porque no se sabía qué cosa eran. Posteriormente se descubrió que el alfa vendría a ser un núcleo de helio. Es decir, 2 protones con 2 neutrones. Entonces, eso vendría a ser el alfa. El alfa 2,4. Son núcleos de helio, pues, ¿no? Son núcleos de helio que salen del núcleo de un núcleo más grande, pues, ¿no? El beta, que viene a ser el beta viene a ser electrones, ¿ya? Electrones. Entonces vamos a decir aquí que el beta va a ser menos 1, 0. Claro, no se sabía qué cosa eran los beta, hasta que se descubrió que eran electrones. Ahora, acá venía esa profe, ¿cómo este electrón puede estar saliendo del núcleo de un átomo si en el núcleo no hay electrones? Claro. ¿Cómo explicamos que salen electrones del núcleo del átomo si en el núcleo no hay electrones? Única forma de explicar esto es que un neutrón en el núcleo deja de ser neutrón y cambia a protón, más un electrón. Así mismo. Entonces, el neutrón deja de ser neutrón y se convierte en protón más un electrón. Y a esos electrones que salen debido a ese cambio se llaman emisiones beta, pues, ¿no? Ahora,
¿Y por qué sale el gamma? Lo que pasa es que cuando sale el alfa, deja el núcleo con mucha energía. Ese exceso de energía que tiene el núcleo se emite como gamma, ¿ya? Sale el gamma, ¿no? La emisión gamma. Igualito, cuando hay cambio en el núcleo de un neutrón a un protón, ese núcleo va a tener un contenido alto de energía, entonces va a salir también un gamma. Entonces, si sale el alfa, luego sale el gamma. O si sale el beta, luego sale el gamma, ¿no? En ese orden. Seguimos. En una descomposición radiactiva se puede emitir partículas alfa. Por ejemplo, acá tenemos el uranio, que se convierte en helio 242 más el torio. Entonces, ¿cómo reconocemos esto de acá? Bueno, nosotros diremos que acá tenemos un elemento con un Z y un número de masa. Y él va a formar, bueno, va a salir el alfa más X. Y X va a ser Z menos 2 y A va a ser A menos 4. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar que el número de masa, ¿no? Que el número de masa está disminuyendo de a menos 4. Disminuye en 4. Mientras que el Z está disminuyendo en 2. Ahí está. Cuando la emisión es alfa, el número de masa disminuye en 4 y el Z disminuye en 2. Entonces así voy a saber que es una emisión tipo alfa. Bueno, a E se le puede llamar el padre y a X, que se está originando, se llama el hijo. ¿Qué podemos ver? Entre el padre y el hijo, el padre tiene un número de masa A y el hijo A menos 4. El padre tiene un Z, un número atómico Z, y el hijo Z menos 2. En esos casos, la emisión es de tipo alfa. Él es un emisor tipo alfa. Entonces acá podríamos decir que el uranio 92-238 es el padre. Y el torio 90-234 es el hijo. Entonces acá podemos decir que este 92 es como el Z. Y el 90 sería el Z menos 2. El 238 sería el número de masa y el 234 sería A menos 4. Ha disminuido en 4 el número de masa. ¿Listo? Seguimos. Las partículas beta. En el caso del beta, podemos ver que el carbono 614 cambia a nitrógeno 714. Y esto debido a que un neutrón cambia a protón más un electrón, pues, ¿no? Entonces acá diremos que él sería E, Z, A. Y él va a cambiar a la emisión tipo beta más X, Z más 1 y A. Entonces acá podemos ver que el número de masa se mantiene constante, como si fuesen isóbaros. Pero el Z va a cambiar de Z a Z más 1. Entonces iremos acá. E a Z sería como el padre y X, Z más 1A sería el hijo. Vemos que padre e hijo tienen igual masa, igual número de masa, AA. Mientras que el Z aumenta en una unidad. ¿Y por qué aparece, por qué aumenta en un protón o en un valor 1 el Z? Debido a que el neutrón, acá está, el neutrón cambia a protón. Entonces, como el Z indica el número de protones, en el núcleo está aumentando un protón, ¿no? Ha aumentado un protón. Más el electrón que sale, y este electrón es el beta, pues, ¿no? Y eso es cuando se emite partículas tipo beta, pues, ¿no?
¿Seguimos? Bueno, jóvenes, creo que vamos a pasar los ejercicios porque ya no voy a tener más tiempo. Bien, vamos a avanzar con los ejercicios. Hemos llegado hasta ahí. Acá está la radiación gamma, ¿no? Cuando se emite energía, el núcleo queda con mucha energía y ese exceso energético del núcleo se representa con este asterisco. Este asterisco va a indicar que este núcleo tiene mucha energía y se emite esa energía como gamma, ¿no? Esto representa la energía. Seguimos. Y acá tenemos una serie radiactiva y acá tenemos pues el radio 226 a 288 que forma el radón 22286 y él va a formar al polonio, polonio 218, ¿no? Acá se está formando el polonio 218. Ahora, acá hay dos posibilidades. La desintegración puede ser de tipo alfa o la desintegración puede ser de tipo beta. Si va por este camino de acá, ¿no? Va por este camino de acá, va a llegar a bismuto 83. Pero también la desintegración puede ser beta e ir por este otro camino. Y también va a llegar al bismuto 83. Entonces el polonio 84 puede llegar a, a bismuto 83, ya siendo, emitiendo un alfa y luego un beta, o un beta o un alfa, ¿no? Ahí tiene dos posibilidades. Entonces acá hay dos posibilidades. Y luego el bismuto puede transformarse en polonio 84214 y luego para terminar finalmente en plomo 21082. Bueno, esta es parte de la serie radiactiva, ¿no? Parte de la serie radiactiva. Seguimos. Fisión nuclear es cuando se rompe el núcleo de un átomo, un neutrón choca, colisiona con el núcleo y lo rompe, pues, ¿no? Fusión nuclear es cuando dos núcleos se unen para formar un núcleo más grande. Esa es la fusión, núcleos que se unen. Acá tenemos las ecuaciones, las sumatorias de Z, número atómico de reactantes y productos deben ser iguales, así como la sumatoria del número de masa de reactantes y productos deben ser iguales. Ahora, reacciones estequiómetros. Bueno, vamos a pasar rápidamente a los ejercicios. Vamos a los ejercicios. Tenemos aquí el ejercicio número 1. En este ejercicio dice, los cambios químicos ocurren en todo momento. Unos son naturales, otros son desarrollados por el hombre con alguna finalidad y otras pueden ocurrir accidentalmente. Así tenemos los siguientes ejemplos. Una forma de acidificación de la llamada lluvia ácida se debe en gran parte a que el anhidrido sulfuroso proveniente de la erupción volcánica reacciona con el oxígeno atmosférico, formando anhidrido sulfúrico, que en presencia de agua formará ácido sulfúrico, según la reacción. Y ahí tenemos la reacción, ¿no? Dióxido de azufre más oxígeno me da trióxido de azufre. Y esta sería la reacción 1. Acá tenemos la reacción 2, la reacción 3, la reacción 4 y la reacción 5. Pregunta 1. Dice, las reacciones 1, las reacciones 1 es reversible y 2 es irreversible. A ver, veamos. 1 es reversible, dice, ¿no? Acá está 1. Como veo, acá han puesto este tipo de flecha. Bueno, ¿qué significa este tipo de flecha? Significa que el dióxido de azufre reacciona con el oxígeno, gas, gas. Y esa doble flecha es como colocar así, dos flechitas, para formar el trióxido de azufre, gas. ¿Qué significa? Que esta reacción es reversible. Ya va a ser reversible. En cambio, en la segunda tenemos una sola flechita, ¿no? Acá podemos observar que hay una sola flecha. ¿Qué va a significar eso? Si hay una sola flecha, por esta flechita que es única, yo voy a decir que es irreversible. Ya va a ser irreversible. Dos flechitas, reversible. Una flechita, irreversible. Y acá dice, ¿la reacción 1 es reversible? Sí. ¿Y 2 es irreversible? Sí. ¿Ambas son de adición? Ah, ambas son de adición, dice, ¿no? Veamos. El dióxido de azufre más oxígeno de natrio, sí, esto es de adición, correcto. Esto es adición. Y luego tenemos ion plata, ion cloruro forma el cloruro de plata, también es una reacción de adición, pues, ¿no? Sí, las dos reacciones son de adición, ya van a ser de adición. Eso significa que es verdadera la primera. Entonces vamos a poner acá que la primera es verdadera.
Dice, la reacción 3 es irreversible. A ver, la reacción 3, ¿dónde está 3? Aquí está 3, mira. Hay una sola flechita, eso significa que es irreversible, pues, ¿no? Va a ser irreversible, correcto, es irreversible. No redox. A ver, vamos a ver. No redox, dice, ¿no? Aquí dice el oxígeno es 0 y acá el oxígeno es -2. De 0 a -2, ¿qué está sucediendo? Se está reduciendo, eso es una reducción. Ah, mira, el oxígeno al pasar de 0 a -2 se reduce. Y si el oxígeno se reduce, significa que otro átomo, otra sustancia se está oxidando. Si hay reducción, hay oxidación. Entonces vamos a decir que esta reacción es redox. No va a haber redox ahí, va a haber redox. Dice que no es redox. No, no es correcto decir que no es redox. Sí hay redox, eso es falso. Lo tenemos. 3. La reacción 4, aquí está la reacción 4, es de descomposición. Veamos, acá tenemos al peróxido de hidrógeno que se separa en agua más oxígeno. Bueno, acá hay rompimiento de la estructura. Sí es una reacción de descomposición. Entonces, acá tenemos una reacción de descomposición. ¿La reacción 4 es descomposición? Sí. Esta es una reacción de descomposición. Entonces, sí es correcto decir que es descomposición. Y redox dicen. Ah, redox también. Bueno, aquí el oxígeno es -1. Aquí el oxígeno es -2 y aquí el oxígeno es 0. De -1 a -2, ¿qué está sucediendo? Se está reduciendo, pues, ¿no? Estaría reduciendo. Y de -1 a 0 se estaría oxidando, ¿no? Eso sería la oxidación. Entonces, si hay reducción, de -1 a -2 se está reduciendo y de -1 a 0 se está oxidando, ¿no? Sí, están los dos procesos. Sí, es una reacción redox también. Es una reacción de tipo redox, ¿no? Va a ser redox. Dice, la reacción 4 es de descomposición y redox, sí, verdadero. 4. La reacción 5 es de metátesis. A ver, veamos. La 5. ¿Qué tenemos acá? Al hierro y al cloro. Ah, este hierro sería como un catión, pues, ¿no? Sería el hierro +3. Es nuestro catión. Y tenemos al cloro. Son 3 cloruros, que serían nuestro anión. Y acá tenemos al calcio. Este calcio tiene carga positiva, sería como nuestro catión. Y el hidróxido, el OH, sería como el anión. ¿Qué está sucediendo acá? Está sucediendo que este catión, ¿no? Este catión de acá, que es el hierro +3, este compuesto, se está yendo con el anión, ¿no? Con este anión de acá. Con él, con este anión de aquí, para formar el hidróxido férrico. Y el calcio y el cloro estaría formando el cloruro de calcio. Sí, es una reacción de doble desplazamiento, doble sustitución o metátesis. Dice que es no redox. Bueno, el número de oxidación no está cambiando. ¿Hay que demostrarlo? Hay que demostrarlo. Diremos acá, número de oxidación del hierro +3, del cloro -1, el calcio es +2, oxígeno -2, hidrógeno 1. Hierro +3, oxígeno -2, hidrógeno +1. Calcio 2 y cloro -1. Pongo la línea de separación. El hierro es 3, el hierro es 3, no ha cambiado. Cloro -1, cloro -1, este no es cloro. Aquí tenemos el cloro -1 y aquí el cloro es -1. No ha cambiado. El calcio es 2, el calcio es 2, no ha cambiado. El oxígeno es -2, el oxígeno es -2, no ha cambiado. El hidrógeno es, acá dentro del paréntesis, es +1 y acá el hidrógeno es +1. Tampoco ha cambiado. ¿Ya? Quizás ahí la duda está en el ion hidróxido. El ion hidróxido viene a ser el OH con carga -1. Pero dentro del paréntesis, el oxígeno es -2 y el hidrógeno es +1. ¿Ya? De tal forma que -2 más 1 va a ser igual a -1. Dice, la reacción 5 es de metátesis, sí, es una reacción de metátesis. Y no redox, claro, no hay cambio en el número de oxidación. No están cambiando. Es correcto decir que no redox, pues, ¿no?
Entonces sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. La B. 1B. 1B. ¿No? Para el ejercicio 1, la respuesta es la B. Seguimos. Ejercicio número 2 que tenemos acá. Dice, algunos procesos metalúrgicos se basan en las reacciones de desplazamiento para obtener un metal a partir de sus minerales. Por ejemplo, el titanio se obtiene a partir del cloruro de titanio 4, de acuerdo con la reacción. Seleccione la secuencia correcta de verdad de las siguientes proposiciones. La sustancia agente oxidante. Me están preguntando quién es el agente oxidante. ¿No? ¿Quién es el agente oxidante? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Mira, acá tienes al titanio. Vamos a decir que el titanio, ¿qué cosa es? Un metal. Y el cloro es un halógeno. Los halógenos son átomos que tienen alta electronegatividad, se podría decir. Y cuando un halógeno se une a un metal, el cloro adquiere carga negativa, que en este caso sería -1. 4 por 1, -4. Así que el titanio tiene que ser +4, para que la suma te dé 0. El magnesio es un metal, sería 0. Acá está solo, pues, ¿no? Nuevamente, el magnesio que tenemos acá, el magnesio que viene a ser un metal, ya es un metal. El cloro es un halógeno. Los halógenos frente a los metales, el cloro se carga de forma negativa porque le quita electrones. Entonces adquiere carga -1. 2 por -1, -2. Así que el magnesio va a ser +2. El titanio está solo, 0. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Podemos decir que el magnesio ha pasado de 0 a 2. Se está oxidando. Y el titanio ha pasado de 4 a 0. El titanio se ha reducido, ha ocurrido una reducción. En esta reducción vamos a poner así, 4 electrones. Mientras que el magnesio se oxida, pierde 2 electrones, ¿no? Entonces el magnesio pierde y el titanio gana, ¿no? Pero hemos dicho que para un balance redox debe cumplirse, ¿no? Para un balance redox debe cumplirse que el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierde. Esa es la condición del redox. Entonces acá lo que se ha perdido son 2 electrones y lo que se ha ganado es 4 electrones. No son iguales. Entonces a este 2 hay que multiplicarle por 2. O sea, a la oxidación hay que multiplicarle por 2. O sea, acá por 2. Sería 2 para el magnesio, 2 para el magnesio. Uno acá y uno acá. La ecuación quedó balanceada. La reducción, entonces acá tenemos a nuestro agente oxidante. Y el magnesio, que está en el proceso de oxidación, sería nuestro agente reductor. El producto de la oxidación sería la forma oxidada y el producto de la reducción sería la forma reducida. ¿Listo? Dice, ¿la sustancia agente oxidante es el tetracloruro de titanio? Bueno, sí, agente oxidante es el tetracloruro de titanio, lo cual sería verdadero. Entonces la primera es verdadera, ¿no? La primera respuesta sería verdadera. Dice 2, la relación entre el coeficiente de la forma oxidada. Me pide una relación, la forma oxidada entre la forma reducida. La forma oxidada, su coeficiente es 2. Y de la forma reducida, su coeficiente es 1. La relación es de 2 a 1, ¿no? O mejor dicho, la forma oxidada es a la forma reducida como 2 es a 1, ¿no? Pero acá han puesto 1 es a 2, está al revés, ¿no? Lo han puesto al revés. Entonces, eso es falso. 3. Por cada mol de átomos de titanio obtenido se transfiere 4 mol de electrones. La transferencia electrónica. Bien, acá se ha ganado 4 electrones y se ha perdido 4 electrones. Entonces, la transferencia, vamos a decir que en esta reacción, se transfiere 4 electrones. O puedo decir también 4 mol de electrón. Ya, esa va a ser la transferencia.
Pero acá dice, por cada mol de átomos de titanio, lo está relacionando con el titanio. Acá el titanio hay una mol, coeficiente es 1. Diremos, una mol de titanio, para producir una mol de titanio se ha tenido que transferir 4 mol de electrones, ¿no? Esa es la relación. Para producir una mol de titanio, se ha transferido 4 mol de electrones. Por cada mol de átomo de titanio obtenido, o sea, producido, se transfieren 4 mol de electrones, lo cual sería correcto. La relación es de 1 a 4. Y eso es verdad. Verdadero, falso, verdadero. La C, la respuesta. Muy bien, seguimos. Pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Dice, muchos cambios químicos que ocurren en ausencia de oxígeno debido a la acción de levaduras sobre azúcares como la glucosa, se conocen como procesos de fermentación, donde los productos finales son etanol y anhídrido carbónico, que son utilizados en elaboración de panes, vinos, etc. La reacción global y detallada se puede representar. Ahí tenemos la reacción. Al respecto de la transformación de la glucosa, seleccione la verdad de las siguientes proposiciones. Dice, una mol de glucosa forma 2 mol de piruvato por reacción de oxidación. Entonces, acá tenemos la glucosa, dice, ¿no? La glucosa. Entonces, acá vamos a decir que tengo una glucosa y forma 2 piruvatos, ¿no? Ahí está la glucosa y el piruvato. Lo multiplico por mol y diré que acá tengo una mol de glucosa. Está formando, ¿qué cosa? 2 mol de piruvato. Eso estaría bien, no hay problema. Un mol de glucosa forma 2 mol de piruvato. Y ahora dice después, hasta ahí está bien. Por reacción de oxidación. Ahora, ¿cómo explicamos la oxidación aquí? Bien, bueno, la glucosa es un aldehído, vamos a decirlo así, ¿ya? La glucosa es un aldehído, ¿no? O sea, la función de mayor jerarquía en la glucosa es un aldehído. Entonces es una aldosa, ¿no? Es una aldosa por tener al aldehído. Y aquí esta estructura es parte de la ionización de un ácido carboxílico, pues, ¿no? Entonces acá ha pasado esta aldosa, este aldehído, vamos a decirlo así, un aldehído, ha pasado a un ácido carboxílico que se ha ionizado. Al pasar de aldehído a ácido, ¿no? Aldehído a ácido, eso es un proceso de oxidación. Entonces nosotros vamos a decir acá, si yo tengo un aldehído y ese aldehído se convierte en un ácido carboxílico, a este proceso se le llama oxidación, ¿ya? Entonces, la glucosa es una aldosa, es un aldehído. Y esta estructura tiene pues parte de un ácido carboxílico, bueno, acá se ha ionizado, y diremos que se está oxidando, ¿no? Se está oxidando. Bueno, eso sería una forma de ver, ¿ya? Esa sería una forma de analizar la estructura y ver su oxidación. ¿Ya? Otra forma de analizar sería que la glucosa tiene un carbono, el átomo de carbono que tiene al aldehído tiene un oxígeno. Y este carbono de acá tiene 2 oxígenos. Al tener 2 oxígenos, podríamos decir que está más oxidado, pues, ¿no? Entonces también podríamos decirlo así, de esa forma. Otra forma de analizarlo sería con el NAT, ¿no? Este NAT. ¿Qué está pasando con este NAT? ¿No? Entonces acá vamos a decir que dice 2 NAT más, dice, ¿no? Así, mira. Y luego va a cambiar a 2 NAT H más 2 hidrógenos. Bueno, este 2 lo voy a factorizar. Entonces me va a quedar así, mira. 2 NAT más, y luego se va a formar factorizando el 2, me va a quedar NAT H
más H más. Listo. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? El NAT+, al pasar a NATH, se está reduciendo. Este proceso, vamos a llamar que es un proceso de reducción. Cuando el NAT+ pasa a NATH, se está reduciendo. Si yo lo veo en sentido contrario, o sea, si yo tengo ahora 2 veces el NATH más H más, y pasa esto a 2 veces NAT más, bueno, está en sentido contrario, pues ahora estoy pasando de NATH a NAT más. A este proceso lo vamos a llamar oxidación. Se está oxidando. Ah, profesor, entonces en función al NAT podemos decir que en un caso se reduce y en el otro caso se oxida, pues, ¿no? Entonces acá yo veo el NAT más está pasando a NATH. ¿Qué está sucediendo en este proceso? ¿No? En este proceso de acá. Entonces, en este proceso, vamos a decir que está ocurriendo, de NAT más a NATH, está ocurriendo una reducción. ¿No? El NAT se reduce. Si el NAT se está reduciendo, entonces la glucosa, para pasar a formar el piruvato, se está oxidando. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver así. Si el NAT se reduce, la glucosa debe estar oxidándose. Y por eso diremos que es una oxidación. Bien, entonces una mol de glucosa forma 2 moles de piruvato por reacción de oxidación. Sí, verdadero. Segunda pregunta. 2 romanos dice. Una mol de acetaldehído para reducirse necesita una mol de NADH+. Entonces acá tenemos el acetaldehído y acá tenemos el etanol. Entonces acá podríamos decir que tenemos 2 mol de acetaldehído. Y acá tenemos 2 etanol, podríamos decir que tenemos 2 mol de etanol. ¿Ya? Listo. Ahí está, el acetaldehído y el etanol. Dice, una mol de acetaldehído para reducirse. Ahora, dice la palabra reducirse. Profesor, ¿y usted cómo sabe que se reduce? Bueno, eso es una buena pregunta, pero ¿y ahora cómo sabemos que se reduce? Para saber eso, vamos a nuestra representación. Nuevamente vamos a explicar esto. Cuando nosotros tenemos el NAT más, ¿no? Y ese NAT más va a pasar a NAT H más H más. ¿Qué está pasando acá? De NAT más a NAT H, esto de acá es una reducción. ¿Ya? Eso es una reducción. Pero si volteamos esto de acá y lo ponemos así, el NAT H más se convierte ahora en NAT más. A esto de acá le vamos a llamar oxidación. O sea, cuando es NAT más a NAT H, reducción. Y cuando es NAT H a NAT más, oxidación. Entonces, si yo observo acá esta figurita, tengo acá el NAT H y está pasando a NAT más, ¿sí? NAT más. Entonces, este proceso, yo podría decir que es una oxidación, pues, ¿no? O sea, acá yo voy a decir que está ocurriendo una oxidación. Oxidación, ¿no? Al pasar de NAT H a NAT más, se está oxidando. Esa es una oxidación. Ahora, si el NAT se oxida, entonces el acetaldehído, ¿qué debe estar ocurriendo? Se está reduciendo. Esa es una reducción. Este proceso es una reducción. Del acetaldehído al etanol hay una reducción. Y es correcto decir que una mol de acetaldehído para reducirse necesita una mol de NAT. Profesor, pero ahí dice una mol. Claro, tienes razón, dice una mol. Yo le puedo sacar mitad de acá, es 1. Mitad de acá es 1. ¿Ya? Le estoy sacando mitad. Profesor, y del NAT también, pues. Aquí le voy a sacar eh, del NAT, que tendría que sacarle? Sacarle mitad también, pues, ¿no? Yo tendría aquí, en este proceso, 2 NAT H
más H más, hemos factorizado ahí, que está formando 2 NAT más. ¿Qué voy a hacer? Mitad 1, mitad 1. Entonces diremos que 1 mol de NAT H más produce 1 mol de NAT más. Ahí está. Sí, se puede simplificar, ¿no? Sacar mitad. Dice, 1 mol de acetaldehído, para reducirse necesita 1 mol de NaDH más H más. Y eso también sería verdadero. Y finalmente tenemos la número 3. Dice, 1 mol de NaT más se puede reducir formando 1 mol de NaDH más. Claro, hemos dicho que a ver, el NaT más, aquí está, ¿no? Este es el NaT más. 1 mol de NaT más puede reducirse formando 1 mol de NaDH más H más, ¿no? Si es posible. Y eso sería también verdadero. Todas son verdaderas. La E. Seguimos. Ejercicio 4. Dice, después de balancear las siguientes semireacciones, seleccione la de oxidación. Bien. En la alternativa A tenemos al ion nitrato que cambia al ion nitrito. Entonces, un nitrógeno, 3 oxígenos, 2 oxígenos. Le falta oxígeno. Acá le agregamos agua. Aumentó el hidrógeno. Le aumentamos 2 hidrógenos. Listo. 2 hidrógenos, 3 oxígenos, 3 oxígenos, un nitrógeno, un nitrógeno. Balance de carga. Aquí la carga es -1. Aquí la carga es +2. -1 más 2, acá sería +1. Aquí la carga es -1, aquí la carga es 0. -1 y 0 sería -1. No son iguales. Entonces agrego electrón, electrón. -2 más 1 me daría -1. ¿Ya? -1. Que va a ser igual a -1. Ahora sí son iguales. Pero hemos agregado 2 electrones aquí. Entonces quiere decir que en la A hay que agregar 2 electrones, más 2 electrones. Y ese sería para la alternativa A. Listo. Como los electrones se han colocado en los reactantes, se está ganando. O sea, este es un proceso de reducción, ¿no? Entonces la A es reducción. En la B, ¿qué tenemos? Tenemos el yodo que está formando este otro compuesto. Entonces decimos, balance de masa, 2 yodos, acá hay un yodo, multiplico por 2. 2 oxígenos, acá hay que agregar 2 moléculas de agua. 2 por 2 son 4, agregamos 4 hidrógenos. Balance de carga, 0 acá, 0 acá, 0 más 0 me da 0. Aquí sería 2 por -1 es -2, aquí la carga es +4. -2 más 4, acá me daría +2, ¿no? +2. Como no son iguales, ¿qué tenemos que hacer? Agregar un electrón y otro electrón. 2 electroncitos sería -2 más 2, acá me daría 0. Y 0 sería igual a 0. Ya está. Hemos agregado acá 2 electrones. Como hemos agregado acá los 2 electrones, se pierde, pues, ¿no? Y hemos dicho que si se pierde electrones, este proceso es de oxidación. Y ahí tenemos la oxidación. Muy bien. Bueno, ¿qué nos pide? Dice, después de balancear las siguientes semireacciones, seleccione la de oxidación. Esta es de oxidación, mira. Donde se pierde 2 mol de electrones. Acá se pierde 2 mol de electrones. Por cada mol de reactante. Por cada mol de yodo, ¿no? Además, requiera 2 mol de agua. Y se requiere 2 mol de agua. Cumple. La respuesta es la B. Entonces, en el problema 4, la respuesta es la B. 4B.
Pregunta 5. Dice, una reacción utilizada para detectar sales ferrosas es utilizar dicromato de potasio en medio ácido, según la siguiente reacción. Al respecto, seleccione la alternativa correcta. El dicromato de potasio actúa como agente reductor. Uy, me están preguntando por el agente reductor, ¿no? ¿Cómo sería eso? Bien, entonces, para hacerlo rápido, jóvenes, voy a colocar acá. Dicromato de potasio, el ácido y el dicloruro de hierro. Y acá tenemos el tricloruro de hierro, el cromo cloro 3, el cloruro de potasio y el agua. ¿Qué necesitamos? Los estados de oxidación. El potasio es más 1, el oxígeno menos 2, 7 por 2, 14, menos 2, 12, entre 2, 6. El hidrógeno es más 1, el cloro es menos 1. Aquí el cloro es menos 1, 2 por 1, 2, el hierro es 2. Cloro menos 1, 3 por 1, 3, el hierro es 3. El cloro es menos 1, 3 por 1, 3, el cromo es 3. El cloro es menos 1, el potasio es más 1, acá el hidrógeno es 1, el oxígeno es menos 1. ¿Quién está cambiando? Aquí el que está cambiando es el cromo, mira. El cromo está en 6 y pasa a cromo 3. Si pasa de 6 a 3, se está reduciendo. Y en esa reducción gana 3 electrones. Pero acá hay 2 cromos y acá hay 1. Hacemos un balance previo y sería 3 por 2. Entonces sería 6 electrones que está ganando. El otro que está cambiando es el hierro, pasa de 2 a 3. Como el hierro pasa de 2 a 3, se está oxidando. Y en esa oxidación pierde un electrón. Ya va a perder un electrón. Pero hemos dicho que según el balance redox, lo que se gana y lo que se pierde tienen que ser iguales. Entonces acá hay que multiplicar por 6. Entonces acá es por 6 y acá también es por 6. Listo, hasta ahí terminamos con el balance redox. Ya terminamos con el balance redox. Ahora aplicamos el método del tanteo. Entonces, aplicando el método del tanteo sería 2 potasios, acá 2 potasios. 2 cromos, acá hay 2 cromos. 6 hierros, 6 hierros. Cloros, 6 por 3, acá hay 18 cloros. 2 por 3 serían 6 cloros. Y 2 por 1 serían 2 cloros. Me daría, ¿qué tenemos acá? 20, 26 cloros. Y acá yo tengo 6 por 2, 12 cloros, ¿no? Pero yo necesito 26 cloros. ¿Cuántos cloros me falta acá? Para el HCl serían 26, 12, 14 más 2, 14 sería acá. 14 cloros y sería el coeficiente aquí 14. Como el coeficiente es 14 cloros, 14 más 12, 26. 14 hidrógenos, acá sería 7 por 2, 14, 14 hidrógenos. Oxígeno 7, oxígeno 7. La ecuación está balanceada. Los coeficientes son 1, 14, 6. Acá pondríamos 1, 14, 6. Y acá sería 6, 2, 2 y 7. Ahora, el que se reduce es el cromo, así que el cromo va a ser el agente oxidante, ¿no? Acá tenemos nuestro agente oxidante. Y el hierro es el que se oxida, así que él va a ser el agente, si se oxida es el agente reductor. El producto de la oxidación es el hierro, ¿no? Este hierro 3. Entonces el hierro 3 va a ser la forma oxidada. Y el producto de la reducción es el cromo 3, así es que el cromo 3 va a ser la forma reducida. Listo. Dice, el dicromato de potasio actúa como agente reductor. No, el dicromato de potasio actúa como agente oxidante. Ya, es el agente oxidante. La pregunta 5, entonces, la primera es incorrecta, ¿no? Es falso. El ácido clorhídrico actúa como agente oxidante, pero el ácido no es un agente, ya, no es agente. El número de oxidación del cromo cambia de 6 a 3, claro, de 6 a 3. Y eso es correcto. Esa es la respuesta, la C. ¿Se forman 7 moles de agua? Sí. ¿Y se transfieren 3 moles de electrones? No, pues son 6, no es 3, es 6 la transferencia electrónica. Incorrecto. La sumatoria de coeficientes 14, veamos, sería 20, 21. No, es más de 14, no es 14, es más de 21. ¿Ya? Incorrecto. La respuesta es la C, joven, ¿ya? La C. 5C. 1, 14, 6, ¿no? 20, 21. En el otro lado es 10, 17, ¿no?
17 más 21 es acá, ¿no? Acá sería, la suma sería, en los restantes es 21, y en los productos es 10 más 7, 17. Suma y eso sería. Bien, seguimos. Ejercicio número 6. Acá en el ejercicio 6, ¿qué dice? Las reacciones nucleares, a diferencia de las reacciones químicas, no dependen de la concentración de los reactantes. Implican transformación a nivel del núcleo con emisión de partículas y gran desprendimiento de energía. ¿Ya? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, dice, A es de descomposición radiactiva, claro, es una descomposición, y las emisiones producidas son alfa, alfa, beta, alfa. Mira, de 212 a 218 menos 4, de 86 a menos 84 menos 2, acá es alfa, ¿ya? Ahora, del polonio, para pasar al bismuto, yo les había comentado que había dos posibilidades, que el polonio 84, 218, podía convertirse en plomo 82, 214, y luego en bismuto 83, 214, ¿no? Entonces acá la emisión sería alfa y aquí sería beta, ¿no? Alfa, beta. O la otra posibilidad es que el polonio 84, 218 se convierta en astato 85, 218, y el astato se convierta en bismuto 83, 214. Entonces acá la emisión va a ser de tipo beta y luego va a ser de tipo alfa. Entonces acá hay dos posibilidades, ¿no? Pero sí es posible pasar del polonio al bismuto, ¿ya? Entonces para pasar del polonio al bismuto puedo emitir, la desintegración puede ser alfa primero y luego la desintegración beta. O la desintegración primero puede ser beta y luego alfa, ¿no? Tenemos esas dos secuencias. Entonces esto sí es posible, ¿no? Y luego tenemos el bismuto que pasa de 214 a polonio, y acá la desintegración va a ser de tipo beta y el polonio pasa a plomo 210, disminuye en 4, acá son iguales, entonces acá va a ser tipo alfa. ¿Listo? Entonces dice, ¿es de descomposición radiactiva? Sí, y las emisiones producidas son alfa, claro, es un alfa, y luego tenemos un beta y un alfa, sí, correcto. Sí, sí, sí podría ser, ¿ya? Sí podría ser. Y luego dice la B, ¿es de fisión nuclear? B es de fisión nuclear. ¿Qué cosa era una fisión? Fisión es cuando se rompe el núcleo del átomo, ¿ya? Fisión es cuando se rompe. Entonces, este núcleo se va a romper, se va a partir formando estos dos fragmentos, ¿ya? ¿Qué se cumple acá? Se va a cumplir que 232, ya 232, en este caso es 232, claro, un año 232 más el neutrón que es 1 va a ser igual a 90 más 140 más, esto va a ser como una incógnita, x. X por 1 sería x. Sería 233 es igual a 9 más 230 sería acá, ¿no? 230 más x. Pasa a restar y x vale 3. Son 3 neutrones. Dice, ¿es de fisión nuclear? Sí. ¿Y el valor del coeficiente del neutrón es 2? No, no es 2, es 3. Es 3, ¿ya? El neutrón es 3. Entonces, eso sería falso, pues, ¿no? La C dice, ¿es una reacción de fusión? Bueno, acá tenemos el boro con el helio, pues, ¿no? Entonces, este helio va a dar el carbono 613 y acá tenemos un X, AB. Entonces, acá sería 10 más 4 es igual a 13 más A. Entonces, 1 es igual al valor de A. Y acá tendríamos 5 más 2, que sería igual a 6 más B. Y B sería igual a 1. ¿Quién tiene esas características? X11, eso es el protón. El protón. Dice acá, ¿liberando un neutrón? No, no se libera un neutrón. ¿Ya? Un neutrón no se está liberando. Lo que se libera es un protón. ¿Ya? Eso sería en la pregunta 6. ¿Ya? En la pregunta 6. ¿Y la respuesta cuál sería? La B. La B, verdadero, falso, falso. ¿Ya? Verdadero, falso, falso. ¿Seguimos?
En la pregunta 7 dice, el sulfato de amonio es un fertilizante. Se obtiene a partir del amoníaco y del ácido sulfúrico. Entonces tenemos aquí el amoníaco y el ácido sulfúrico. Entonces cuando ellos reaccionan, ¿no? Se va a formar el amoníaco, reacciona con el ácido sulfúrico y el producto va a ser el sulfato de amonio. Así, miren, ese es el producto. Entonces, la ecuación estequiométrica es esta. Bueno, sí, acá le faltó un 2, ¿no? Acá le faltó un 2. Pues, incorrecto, vamos a decir. Es una reacción de adición, claro. Acá tengo A más B, me da el compuesto AB. Sí es de adición o síntesis. Esto es verdadero. Se forman 10 moles de fertilizante. A ver, ¿de dónde salieron 10 moles? Considere que una muestra de 340 gramos que tiene 50% de pureza. Ah, ya. Mira, tenemos 340 gramos, ¿no? Y esos 340 gramos representa el 100%. El 50% es la masa M. M sería igual a 170, ya sería 170 gramos de amoníaco. Ya sería 170. Como yo tengo 170 gramos de amoníaco, lo puedo convertir esa masa a moles. 170 gramos de amoníaco sería pues una mol, 17 gramos, 14 más 3, 17 gramos, gramos se va y tendríamos 10 moles de amoníaco. Pero acá la relación es de 2 a 1, ¿no? 2 moles de amoníaco te producen una mol del fertilizante. Si yo tengo 10 moles de amoníaco, factor de conversión. Una mol, una mol de amoníaco, una mol de amoníaco sería proporcional. Ah, no, 2 moles de amoníaco sería, pues, ¿no? Entonces acá sería 2 moles. 2 moles de amoníaco sería a una mol de fertilizante. ¿Ya? Entonces, mol de amoníaco se cancela con mol de amoníaco. ¿Qué me va a quedar? 10 entre 2 me da 5. 5 moles de fertilizante. Entonces, no es 10, pues, es 5. Por esto es falso, pues, ¿no? El producto contiene, dice. Ah, pero el producto es el fertilizante. Entonces, tenemos 5 moles del fertilizante. Pero dentro del fertilizante, ¿qué tenemos? Hidrógeno. 4 por 2, acá vemos 4 por 2 son 8. Entonces en el fertilizante hay 8 átomos de hidrógeno. Se va el fertilizante y 5 por 8 me da 40. 40 moles de átomos de hidrógeno. Pero me están pidiendo, el número de partículas. Entonces hay que eliminar el mol. Una mol sería 6 por 10 a la 23. Se va mol con mol y sería 240 por 10 a la 23. 2,4 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. Y falso, pues, ¿no? La respuesta es la B, jóvenes, ¿ya? La respuesta es la B. 7B, ¿ya? 7B. Ahora, con respecto a los iones, el amonio es el catión. Acá habrían 2 iones. Y el sulfato sería un ion. Entonces, la estructura tiene 3 iones. 3 iones, ¿no? 3 iones habría. En la estructura hay 3 iones, porque la duda ahí va a ser quiénes son iones. El amonio es un ion y el sulfato también es un ion. En total, la estructura tiene 3 iones. Seguimos. Para terminar, jóvenes, la pregunta 8. ¿Me queda un minuto? No, ya no tengo tiempo. La pregunta 8 dice, ¿quién es el reactivo limitante? Bueno, acá tenemos 200 gramos de la sal al 42% de pureza. Entonces diremos, 200 gramos es como el 100%. 42% de pureza sería la masa M. M sería 200 por 42% sobre el 100%. Porcentaje a porcentaje, 0,000. La masa me sale 2 por 42, 84 gramos. Tenemos 84 gramos del bicarbonato. Y del ácido tenemos 73 gramos. Como estos son los datos, voy a dividirlo entre su masa estequiométrica. Acá tenemos para el bicarbonato es 84 y para el ácido, según dato, 36,5. Como me doy cuenta, 84 entre 84 es 1 y 73 entre 36 es 2. Él es mayor, él es el reactivo en exceso y él sería el reactivo limitante. Entonces el bicarbonato es el reactivo limitante. Entonces el reactivo limitante es el bicarbonato de sodio. Luego dice, gramos de reactivo en exceso. Como los 73 gramos no van a reaccionar, voy a decir acá 84 sobre 84, que es el reactivo limitante,
va a ser igual a lo que reacciona sobre 36,5. Entonces, A sale 36,5. Pero sabemos que A más B me va a dar 73 gramos. Y B, que es lo que no reacciona, sería 73 menos 36,5. El valor de B sería 36,5 gramos del ácido clorhídrico. Entonces, 36,5 gramos del ácido clorhídrico es lo que no está reaccionando. ¿Ya? B que representa lo que no reacciona. ¿Ya? Y ya tenemos la segunda respuesta. 36,5 gramos del ácido clorhídrico es lo que no está reaccionando. El porcentaje de rendimiento me piden ahora. Como yo ya sé que el reactivo limitante es el bicarbonato, ¿no? Entonces tenemos 84 gramos. Diremos 84 gramos del bicarbonato de sodio. Entonces acá sería 1 mol de bicarbonato, según dato, es 84 gramos. Se va gramos con gramo y tengo las moles de bicarbonato. Pero no quiero el bicarbonato, quiero el dióxido de carbono. Y la relación con el bicarbonato sería de 1 a 1. Por cada mol de bicarbonato se produce una mol de CO2. Entonces ese es el factor estequiométrico. 1 mol de bicarbonato de sodio te produce 1 mol de dióxido de carbono. Se va mol de bicarbonato con mol de bicarbonato. Profesor, pero usted no quiere mol de CO2, usted quiere el volumen. Ah, 1 mol de dióxido de carbono a condiciones normales sería 22,4 litros. Mol de CO2, mol de CO2. 84 entre 84 es 1, 1 por 22,4 me sale un volumen de 22,4 litros. Este volumen es el volumen teórico. Teóricamente debe salir 22,4 litros. Entonces, 22,4 litros representa el 100% del rendimiento. Si hubiera salido 22,4 litros, tendría un rendimiento del 100%. Pero el problema me dice que solo se ha producido 11,2 litros medidos a condiciones normales. 11,2 litros, ¿cuál sería su porcentaje de rendimiento? El porcentaje de rendimiento sería 11,2 por 100% sobre 22,4. Así que el porcentaje de rendimiento es del 50%. Así que el porcentaje de rendimiento sería del 50%. Y con eso la respuesta sería en la 8, la B. Bicarbonato de sodio, 36,5 y 50% de rendimiento, jóvenes. ¿Ya? Ese sería el ejercicio 8. 8B. 8B. Seguimos. Muchísimas gracias. De los problemas propuestos tenemos aquí 1E, 2E, 3B, 4E y 5E. Esa sería la respuesta para los problemas propuestos. ¿Sí? Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego.